Introducción a la programación en Unity. Antes de comenzar, quiero dejar claro que estas sesiones de programación en Unity no van a cubrir los conceptos básicos de programación, por lo tanto es necesario tener las bases de programación. Para ello pueden ir al canal de YouTube, youtube.com/c/pti Costa Rica GS, y en la sección de playlist van a encontrar un playlist que se llama Introducción a la Programación, donde van a ver unos pequeños ejemplos y una pequeña introducción a los diferentes temas básicos de programación que se necesitarán conocer en la serie de videos para poder seguir fácilmente la serie de videos de programación en Unity. Continuando con la introducción a la programación en Unity, la programación en los motores de videojuego es un poco distinta a la programación en lo que respecta a otros dispositivos como dispositivos móviles o aplicaciones de Windows o aplicaciones web. En los juegos tenemos características adicionales como la renderización de todos los cambios que existan en la pantalla. Por ejemplo, cuando en un mundo 3D, cuando cambiamos algo o movemos, y si se cambia algo se tiene que volver a renderizar todo en la pantalla, mientras que en algunos otros tipos de aplicaciones como las aplicaciones web, generalmente los cambios en la pantalla responden a una acción del usuario, y en las últimas tendencias simplemente cambian algunos elementos dentro de la pantalla. Sin embargo, en un mundo 3D, por ejemplo, hay otro montón de cosas que se deben evaluar. Por ejemplo, si tuviese un open world, debería ver cómo se comportan las sombras, cómo la luz se ve reflejada según los diferentes materiales y estructuras que tenga en el mundo 3D, etcétera. En el caso de Unity en específico, la programación se hace mediante lo que se conocen como scripts. Los scripts son pequeñas porciones de código para implementar algún comportamiento. Los scripts son igualmente componentes, como los componentes que habíamos visto anteriormente de físicas, navegación, audio, etcétera. Pero los scripts generalmente los implementamos nosotros y van a tener código. Podemos crear scripts en lenguajes de programación como C# y Unity Script. Vamos a ver que aquí dice JavaScript. Esto es porque la versión de Unity Script utiliza la sintaxis de JavaScript y el lenguaje como tal se llama Unity Script, pero la programación es muy similar a programar en JavaScript. Nosotros vamos a hacer los ejemplos en C# y en mi caso voy a utilizar el editor Visual Studio, aunque se pueden seguir los ejemplos con MonoDevelop. Repito, antes de continuar con el curso se deben tener los aspectos básicos de programación y saber cómo compilar aplicaciones, cómo utilizar estructuras de datos como arreglos, matrices, cómo utilizar las variables, cómo utilizar métodos y, muy importante, cómo utilizar clases y objetos. Ok, bueno, los scripts nosotros los creamos con el botón derecho en Assets o en algún lugar acá, Create, y seleccionamos el tipo de script que queramos.
Se recomienda crear un folder de scripts, ya que el folder de scripts es un folder especial que se compila de primero. Ok, ahora vamos a crear un script que se llame cambio color y vamos a abrir este script en el entorno de desarrollo. Yo voy a darle aquí Open C# Project para que me abra el proyecto en Visual Studio. Me prepare todo bien y después voy al script dándole doble clic. Ok, entonces aquí ya estoy en el script. Lo que vamos a hacer es responder a la entrada en el teclado. Para ello, bueno, vemos que tenemos este método update. Ponemos if input punto get, vamos a utilizar getKey, le vamos a pasar keycode punto y, this punto renderer this punto, ponemos this punto get component, traemos tipo renderer punto material punto color igual color punto yellow. Ok, como que tenemos dentro de esta clase, vemos que es una clase que hereda de MonoBehavior. Eso significa que en esta clase voy a poder utilizar todas las características públicas y protegidas que estén implementadas en MonoBehavior. Adicionalmente, los objetos MonoBehavior que utilicen MonoBehavior o que hereden de MonoBehavior son son clases que voy a poder utilizar o ligar a un objeto en el editor, como vamos a ver dentro de un momento. Tenemos un método start, que este método es para ejecutar inicializaciones. Pensemos en algo parecido al constructor de una clase. De hecho, los objetos MonoBehavior nosotros no implementamos el constructor, implementamos el start en su lugar. El update es un método que se ejecuta una vez por cada frame, por lo tanto se puede ejecutar muchas veces en un segundo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer operaciones que modifiquen valores, ya que se podría hacer más de una vez, se podría hacer X cantidad de veces y puede ser que no sea necesario, que solo sea necesario hacerlo una vez. Por ello vemos que respondemos a eventos o hacemos validaciones como este tipo. Preguntamos si se presionó la tecla Y, y si se presionó la tecla Y, cambiamos el color de un material. Muy bien, ahora si vamos a Unity, vemos que tenemos ese script. Vamos a crear un cubo, lo vamos a ubicar en algún lugar de la pantalla, de la escena, perdón, y vamos a arrastrar este script a el cubo como tal.
hay que tener mucho cuidado porque si no seleccionamos el cubo podemos poner el script en otro objeto. Entonces lo que podemos hacer es seleccionamos el cubo y el script lo arrastramos hacia el inspector. Vemos que una vez que lo arrastramos al inspector vamos a tener aquí que estamos utilizando este script. Ahora si ejecutamos esto y presionamos la Y, vemos que el color del cubo cambia a amarillo. Y vamos a ver algo interesante. Vemos que ese cambio de color se ejecutó un montón de veces. 1, 2, 3, 4, 5. Porque pasaron varios frames mientras yo tenía la Y seleccionada. Podemos utilizar algo como el getKeyApp, y el getKeyApp lo que va a validar es cuando se soltó esa tecla. Entonces si yo presiono la Y y no la suelto, no pasa absolutamente nada, pero apenas yo suelte la Y se cambia el color y el código se ejecutó solamente una vez. Ahora podemos poner otros evaluación de otros colores. No sé, podríamos poner que si se aprieta, si se presiona la G, cambia green. Si se presiona la V, cambia blue. Si se presiona la N, cambie a negro. Cambiamos el texto. Y vamos a ir Y, G, B y N. Ahora hacemos Y, presionamos la B, presionamos la G, presionamos la N, de nuevo la G. Quiero agregar más colores, podría llegar y no sé, ahora quiero que la R lo cambie a rojo. Color punto red. Y ahora rojo, amarillo, verde, negro. Ok, el negro creo que puse el que no era. En efecto, aquí debería ser black. Ahora sí, negro, azul, rojo, verde, azul, negro, rojo, amarillo. Ok. Ahora, este get component lo que está haciendo es trayéndose el componente de tipo renderer que esté ligado al objeto donde este script esté asignado. Vemos que estamos trayendo el get, estamos llamando el get component que pertenece a esta clase o al padre, en este caso pertenece a MonoBehavior. Entonces estamos trayendo el componente del objeto donde este script
esté asignado. Eso es lo que hace que yo pueda ejecutar un mismo código en diferentes objetos al mismo tiempo. Por ejemplo, vemos que ahora yo lo dupliqué y cambian los dos. Yo podría querer cambiar solo este, entonces podría llegar y cambiarle, ponerle un tag. Voy a ponerle, a crear ese tag de ejemplo color. Ahora voy a ir al objeto y voy a ponerle el tag ejemplo color y voy a hacer que si this.tag no es igual ejemplo cambio color, simplemente se salga y no ejecute el resto del código. Entonces, si ahora ejecuto la aplicación y cambio el color, solo le va a cambiar el color al objeto que tenga ese tag. Si yo quisiera, ahora cambio este otro, pongo ese tag y ahora sí cambia en los dos. Como vemos, cada uno de estos cubos tiene un mesh renderer. El mesh renderer tiene un material. Entonces, básicamente, con el getComponent renderer estamos trayendo del objeto en donde está asignado el script el componente renderer que tiene. Con el .material estamos trayendo el material por defecto, que en este caso va a ser el material que tiene como primer elemento, y estamos trayendo la propiedad color de ese material. El material tendría por aquí un color, y eso es básicamente lo que hemos estado accesando para este pequeño ejemplo. El debug.log lo que hace es escribir en la consola que el editor de Unity nos presenta para poder depurar y hacer pruebas de desarrollo o poner indicadores a la hora que estamos programando. Entonces es bastante útil. Además, aquí vamos a ver los errores en el caso de que existan errores. Ese es un pequeño ejemplo de cómo comenzar a construir código en Unity. La clase input es una clase que tiene varias propiedades de la entrada de todo lo que es input output. Vamos a tener un montón de gets como getAxis, getButton y getKey. Hasta ahorita hemos utilizado el getKey. El getKey recibe una enumeración de tipo keycode para pasarle cuál es la tecla que queremos leer. Esto es similar a como estábamos leyendo la tecla que se digitó en la aplicación de consola para el ejemplo de introducción a RPG que está en el playlist de introducción a la programación. Nada más que esa enumeración es una enumeración específica para el caso de Unity. GetKeyUp es básicamente da true cuando la tecla por la que estamos preguntando se soltó, y el getKeyDown
da true cuando la tecla por la que estamos preguntando está presionada. Get button, button name, preguntamos si un botón se presionó. Get button app, esos son botones virtuales. Ahora podemos poner mouse button. El mouse button le pasamos un índice 0, 1, 2. El 0 generalmente va a ser el botón izquierdo del mouse, el 2 creo que será el derecho y el 3 el botón del centro. Tenemos get axis. Aquí le podemos poner cosas como horizontal, podemos poner vertical, podemos poner creo que fire y jump. El nombre que pongamos aquí en estos axis va a ser el nombre que está en los axis que vamos a tener a la hora de configurar el editor, que ya Unity tiene unos por defecto, son propios de cada proyecto. Project Settings, Input. Todos estos son los nombres de los axis que podemos utilizar: horizontal, vertical, Fire 1, Fire 2, Fire 3, Jump, etc. Cuando preguntamos por el horizontal, por ejemplo, vemos que el horizontal mapea, el botón negativo va a ser la flecha izquierda y el botón positivo va a ser la tecla derecha. Esta llamada a input.getAxis nos va a dar un valor entre -1 y 1 que va a ser el indicador de la fuerza con la que está presionada una tecla. Entonces, si no tenemos nada presionado, pues nos va a dar un resultado de 0. Si presionamos la tecla derecha, pero no la presionamos toda, digamos que llegamos como hasta la mitad, nos va a dar un valor parecido a 0.5 o cercano. Si la dejamos presionada, probablemente va a llegar a 1. Si presionamos la tecla izquierda hasta la mitad, probablemente nos va a dar un valor entre 0, un valor como -0.5, un valor cercano. Y si la dejamos presionada, nos va a dar valores cercanos a 1 o 1. Esto funciona también para cuando mapeamos a un joystick, o el joystick que está en los gamepads, o un joystick normal. Depende qué tantos grados hayamos movido la palanca hasta una posición. Así nos va a dar un valor cercano a 1, un valor cercano a -1 o un valor cercano a 0. Este es para el caso del horizontal, luego el caso del vertical. Aquí si vemos el Fire 1 dice que mapea a el left control. Entonces cuando yo pregunto por Fire 1 va a preguntar si la tecla control de la tecla izquierda control está presionada. Igualmente si presioné el botón 0 del mouse, vemos que este es un alternative positive button. Entonces, por ejemplo, en horizontal nosotros tenemos que los principales son la tecla izquierda y la tecla derecha, pero alternativamente podemos utilizar la A o la D, y eso es lo que hace que efectivamente podamos mover ya sea con las teclas del teclado, con las flechas en el teclado, o con las letras A, W, S y D, que sería el vertical, que está para S y W. Si vemos este otro Fire, este Fire es el Fire que está implementado
y mapea al botón 0 de el joystick. Este jump mapea al botón 3 del joystick. Entonces cuando preguntamos por jump, va a ir a validar si está presionado la barra espaciadora o si está presionado el botón 3 del joystick que tengamos conectado. Adicionalmente podemos preguntar si hay un mouse presente. Si no hay un mouse presente, pues no podemos preguntar por si el mouse se hizo clic en el mouse, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos también la cantidad de touch. Esto nos dice la cantidad de, digamos, de dedos que están tocando la pantalla en un momento determinado. Podemos preguntar si tenemos el multitouch habilitado, y este get touch recibe un índice y nos da el delta position, que es básicamente el cambio desde la última posición, el delta time, el tiempo que ha pasado desde la última vez que hubo un cambio en el touch, el finger ID, la fase en la que estamos. Esta fase nos dice si se comenzó un touch, si se canceló, si terminó, si se movió o si es un touch está estacionario. Básicamente cuando un touch tocó la pantalla pero no se ha movido, cuando un dedo tocó la pantalla pero no se ha movido. La posición en la que está. Entonces esto nos permite, por ejemplo, si yo quisiera validar algo como multitouch, traería estos touch que me da todos los touch que estuvieron presentes en el último frame. Esto es un arreglo y cada uno de estos touch me va a dar las características individuales de ellos. Entonces sé, por ejemplo, que hay 3 dedos tocando la pantalla. Este finger ID es para poder identificar cada uno de los movimientos o cambios que hayan según uno de esos en el mismo dedo, por ejemplo. Y así podemos comenzar a validar aspectos multitouch según la cantidad de touch que existan en la pantalla y los cambios en las posiciones. Otras cosas que podemos accesar: application.platform. Podemos preguntar si la plataforma es Android, si es BlackBerry, si está corriendo en Flash, si está corriendo en el editor de Mac, si está ejecutándose en PlayStation 4, si está ejecutándose en WebGL, si está ejecutándose en el Windows Editor o en el Windows Player. Adicionalmente podemos preguntar si es una plataforma tipo consola, si es el editor, si se está cargando un nivel, si es una plataforma móvil, si es el player de, de Unity, si está ejecutándose dentro del player, si está mostrando el splash screen o si es un web player. Luego vamos a tener un montón de clases en en Unity.
tenemos namespaces de Unity Editor Internal, Unity Engine Internal, Unity Script, Unity Standard Assets. Vamos a tener un montón de clases que podríamos utilizar. Vamos a tener clases como el Animator. Básicamente todo lo que tengamos en Unity Engine son las clases de los componentes o de todo lo que podamos accesar propio de Unity. Recordemos que habíamos visto, por ejemplo, los colliders, se habían visto por ahí. En los colliders podemos accesar Box Collider, Capsule Collider, Circle Collider, Collider 2D, Edge Collider 2D. Podemos accesar el Animator Controller con la clase Animator. Podemos accesar animations, podemos tener animation clips, audio clips, etcétera. Podemos accesar un montón de cosas. Entonces, si yo quisiera accesar, por ejemplo, del directional light, si yo quisiera cambiar la intensidad de la luz por medio de código, yo le pondría otro script. Entonces vamos a crear otro C# script, cambiar color luz o color luz o como le queramos poner. Vamos a asignar ese script al directional light. Vemos ahora que este directional light tiene asignado este script que le acabo de asignar. Si le doy doble clic, me va a llevar, debería llevar a ese script. Ok, no me ha llevado. Podemos hacer Open C#. Ok, cambio color luz. Preguntamos si input.get keydown, perdón, get key up vamos a ponerle V, perdón, V, y vamos a pasar a verde. Sabemos que este script está creado dentro de un o está asignado a algo de tipo directional light, que va a ser de tipo light. Entonces podríamos crear una variable tal vez light component es igual a this.getComponent. El this no es necesario, sin embargo a mí me gusta utilizar this para cuando hago referencias a cosas que están en la misma clase y base para cuando sé que están implementadas en una clase base. Traemos el light y obj light component color es igual a color.green. Si ahora ejecutamos esto y tenemos seleccionado la luz, vamos al inspector, vemos que esto tiene un color en específico y si presionamos la V debería cambiarse. Ahora vemos que aquí me salió esto en rojo. Vamos al console y me dice index out of bounds en Unity Engine input building no sé cuánto. Ok,
Vamos a desactivar este script para ver si este script es en efecto el culpable. No, hay algo más que aparentemente nos está pasando. Ok, estoy en este otro script, no borré la línea de prueba del Tosh y me está causando problemas. Ok, ahora vamos de nuevo a activar el script que está aquí, verifiquemos a ver qué sucede. Y no lo está cambiando. Cuando nos pasan esas cosas, pues podemos ir a el script, ponemos debug.log, cambiando color luz, y ahora vamos de nuevo a ver si está entrando allí. Pareciera que no, y está bien porque asigné el script incorrecto. No debería ser color, cambiar color, debería ser el otro script que se llamaba cambiar color luz. Ok, ahora vemos que nos da otro error. Está bien porque le di que trajera el V cuando debió haberle pasado keycode V. Y ahora vemos que la luz cambió a verde. Sabemos que eso está funcionando. Podemos borrar el log. Ok, sabemos que vamos a quitar esto. Solo lo vamos a pedir una vez. De hecho, esto lo podemos hacer si lo dejamos aquí donde está. Esta línea se va a ejecutar una vez por cada em, frame. Sin embargo, como sabemos que ese componente nunca va a cambiar, siempre lo va a tener, creamos una variable privada local y hacemos que a la variable local le asignemos el componente desde el start, y lo estamos pidiendo efectivamente solamente una vez en el ciclo de vida de este script por cada luz que tenga asignado ese script. V, W, V, W, V, W, V, W, V, W. Ahora, aquí lo está moviendo porque la U también está, la W está asignada al personaje para moverse. Ok, bueno, ese es un pequeño ejemplo de programación en Unity para ver un poco las bases de cómo se comportan. Quieren ver un poco más, pues pueden travesear el acceso a componentes de em, todas las cosas que están dentro de Unity Engine. Entonces pueden ir a ver, crear objetos, agregarles componentes, ver cuál es el componente que mapea, ver cuáles son las características que tienen. Por ejemplo,
cosas como el cubo, el box collider va a tener algo para modificar el trigger, va a tener para modificar la posición y va a tener para modificar el tamaño. El mesh renderer va a tener cosas como ya hemos visto, el material y el color. Personajes como Third Person Controller van a tener un rigid body para cambiarle estos parámetros, van a tener el animator, todos van a poder accesarse. Algo muy importante, cuando yo hago referencia a this, estoy haciendo referencia al componente de el script como tal. Si yo quiero accesar el objeto que tiene asignado ese script, utilizamos el this.gameObject y eso nos da el objeto como tal. Esto es muy importante por una razón. Uno puede destruir objetos, liberar memoria de varios objetos. Por ejemplo, si tenemos un juego en el cual creamos una serie de personajes que se van a crear dinámicamente, y si hay que eliminarlos o si se eliminan cada cierto tiempo, uno tiene que destruir el objeto como tal y no el componente. Uno destruye los objetos llamando un método destroy. Es muy común que se haga esto. Sin embargo, eso no destruye el objeto, eso destruye el componente en donde está asignado. Si quisiéramos destruir el objeto this.gameObject o la otra variable .gameObject si no es un GameObject. Por ejemplo, si yo quisiera destruir el objeto donde esté asignada esta luz, yo no destruiría el obj light component, yo destruiría el obj light component .gameObject. Veamos un ejemplo. Si yo le digo destroy this.objLightComponent cuando presione la W, vamos a ver que si yo tengo seleccionado la luz y presiono la W, se eliminó el componente del script que estaba asignado a la luz, pero el objeto, el GameObject de la luz, sigue existiendo. Si yo quisiera que deje de existir ese objeto por completo, lo cambio y le pongo GameObject y ahora hago lo mismo y vemos que este directional light va a dejar de existir. Es muy importante tener eso en cuenta, ya que es muy común cometer ese error. Cualquier duda que tengan, pueden escribir en los comentarios de YouTube. Les agradezco igual que compartan y le den like, y nos vemos en los próximos videos.